Sembrando el Evangelio de Jesucristo. Presenta. Muy bien, Dios les bendiga, mis hermanos, gracias a Dios. Ya estamos nuevamente en cabina, aquí en Cable Sur. Gracias a Dios porque nos concede, dio la vida. Y pues amigos y hermanos, vamos a tener una reflexión. Pero antes de la reflexión, siempre tenemos un canto que nuestro hermano Hugo Alberto va a presentarles. Y nos da gusto saludarles por este medio. Saludos a toda la familia allá en Atoyatempan. Saludos allá a mi mamá que está en casa con mi hermano David, con toda la familia. Dios les bendiga, porque pues hoy es un día de bendiciones y Dios nos concede estar aquí en este lugar de Cable Sur, Canal 18, una televisión diferente. Pues deseamos, hermanos y amigos, que Dios les bendiga y esperamos obtengan su Santa Biblia para que puedan estudiar la cita bíblica que vamos a presentarles. Y recuerde que puede también sintonizarnos en YouTube, en la página Iglesia Betel y su campo. Todos mis hermanos que se conectan, Dios les bendiga. Gracias a Dios por esta transmisión y gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Nuestro hermano Hugo Alberto con nosotros para cantar una alabanza a nuestro Dios. Vuelan todos los santos, los que cumplieron con el Señor. Al cielo vuelan todos mis cantos, los que dedico solamente a Dios. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. En aquel día andarán las gentes desesperadas por su maldad. Será el lloro y el crujir de dientes, los que predican ya no existirán. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Amén, gloria al Señor. Así damos el lugar a nuestro pastor. Gracias a Dios, ya estamos aquí de regreso para leer la palabra de nuestro Dios. Pues hermanos, vamos a la lectura bíblica que encontramos en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 12. Damos lectura al versículo 4 hasta el versículo 14. Dice así la palabra de Dios: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su dirección en una oración. También ustedes, mis hermanos ahí en casa, díganle: Señor, gracias por salvarnos. ¿En qué podemos servirte? Vamos a orar. Padre nuestro que moras en los cielos y en todo lugar de la tierra, te doy gracias y todos te damos gracias porque nuevamente nos permites estar en este canal de televisión para predicar tu palabra. Permite, Dios, que el tema que tenemos sea de gran bendición para muchas vidas, miles de hermanos que estarán escuchando tu palabra. Que tu Espíritu Santo esté aquí para enseñarnos y guiarnos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos y amigos de diferentes iglesias cristianas y hermanos de diferentes estados de la República Mexicana y fuera de nuestro país, queremos presentarles un tema acerca de lo siguiente. Le hemos titulado Mi responsabilidad. Así de sencillo, mi responsabilidad. Cuando llegamos al conocimiento de las cosas de Dios, inmediatamente en nosotros despertó un anhelo de servir a Dios, un anhelo de ser útiles en la iglesia donde empezamos a congregarnos. Fuimos aprendiendo conforme el tiempo iba avanzando. El pastor de la iglesia empezó a dar temas que nos interesaron. Algunos de los temas que nuestro primer pastor presentó nos inquietaba porque escuchamos en alguna enseñanza de tantas que escuchamos en aquellos años. Citó muchas veces con frecuencia el pasaje de Josué 24:15. Al final de este versículo dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Inmediatamente brotó el anhelo, brotó el deseo de servir a Dios también. No solamente Josué estuvo a las órdenes de Dios o le dijo al pueblo de Israel: nuestra decisión es servir a Dios, pero también creo que en todos nosotros los que hoy estamos escuchando la palabra de Dios, hombres y mujeres, nació la inquietud también de servir a Dios. Nació la inquietud de hacer algo por la obra de Dios. Cuando nos dimos cuenta que la palabra del Señor, el pasaje bíblico que hemos leído, despertó en nosotros el anhelo, el deseo de saber cuál es nuestra función. El versículo 4 de Romanos 12 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Este pasaje bíblico, inmediatamente cuando lo explicó el pastor de la iglesia,
vino una inquietud, creo que no solamente en la gente adulta, sino en la juventud, en los adolescentes, en los jóvenes, en los niños. Hubo una inquietud porque la palabra fue sembrada en cada corazón. Inmediatamente vino el anhelo de servir a Dios. La Biblia nos habla de personalidades y de personas que servían a Dios en su época, le servían a Dios, y cada uno de ellos en su área de servicio, Dios empezó a usar la vida de cada uno de ellos. Tenemos un ejemplo en la Biblia de aquel niño llamado Samuel. Me gusta mucho hablar de esta historia porque Ana no era mamá, ella deseaba ser mamá, y la Biblia dice que ella le suplicó a Dios para que llegara a ser madre y le pidió un hijo. Ana tenía a su esposo, pero Ana era estéril. Pero pasó el tiempo y Dios se acordó de Ana. La Biblia relata que Ana constantemente estaba en el templo. La necesidad le motivó a acercarse a Dios. Quería ser mamá, pero dentro de su corazón había un anhelo ardiente, un deseo ardiente de que el hijo que vendría a nacer a través de ella lo dedicaría para servir a Dios. Gracias a Dios que el pueblo cristiano conoce muy bien esta historia. La Biblia dice que al fin Ana, cuando quedó embarazada, le agradeció a Dios su embarazo. Al fin llegó aquel bebé que ella anhelaba y nació este niño. Ella le puso por nombre Samuel, de tal manera que este niño no sabía que estaba dedicado para servir a Dios. Cuando mamá Ana decide entregarlo al sacerdote Elí, el esposo le dijo a Ana solamente que lo detestes, y cuando se logre eso, tú dirás lo que tienes que hacer. La Biblia dice que llegó el día en que ese niño fue destetado, y Ana lo llevó con becerros, un par de becerros, con una ofrenda, y le dijo al sacerdote Elí: aquí traigo a mi hijo, por este hijo oraba, por este hijo le suplicaba a Dios, ahora lo dedico para que le sirva. Ana dio con todo su corazón a este pequeño muchacho para que sirviera a Dios. Así que aquel niño llamado Samuel, cuando queda ahora bajo la autoridad del sacerdote Elí, no narra la Biblia si el sacerdote le dijo algo a Ana: ¿ya lo pensaste? ¿No te vas a arrepentir de haber dado a tu hijo a que esté aquí para que le sirva a Dios? No narra la Biblia nada de eso. Pero supongamos que el sacerdote Elí le dijo a Ana: está bien lo que estás haciendo, correcto, pero ¿ya lo pensaste bien? ¿Tomaste una buena decisión? Si tú quieres que él sirva a Dios, él se va a quedar aquí para siempre. No va a estar jugando, no va a estar yendo y viniendo de tu casa. Si lo entregas totalmente al servicio de Dios, él será exclusivo de esta área. La Biblia narra que así sucedió. Se quedó aquel niño. Imagínense, papá y mamá, que un día ustedes también logren tomar una decisión, entregar uno de sus hijos al servicio de Dios. Qué maravilloso es cuando un padre, una madre, toma esa decisión. Ana la tuvo. Ahora nosotros, como cristianos, deseamos servir a Dios. Creo que todos los hijos de Dios, los que estamos en un santuario, un día nació la inquietud de servir a Dios y comenzamos a ver cuáles son las oportunidades para servir a Dios, por dónde comenzaríamos a servir a Dios, porque en una iglesia cristiana
hay varias áreas donde se puede servir a Dios. Por ejemplo, tenemos maestros de escuela dominical. Ahí es una área importante. Necesitamos maestros de escuela dominical para servir a Dios. Necesitamos directores de alabanza también, donde se pueden involucrar aquellos jóvenes, aquellas muchachas, aquellos hermanos que tienen el deseo de servir a Dios en una dirección. Otros se involucran en la música. Hay quienes dicen: me inclino por un teclado, otros por la guitarra, otros por la batería, y así sucesivamente. Algunos buscan el saxofón, la trompeta, hay muchos instrumentos. Y cada quien dice: yo quiero servir a Dios de esta manera. Qué bonita iglesia es cuando la familia se involucra, cuando papá, mamá e hijos toman la decisión de servir a Dios. Eso es muy bueno. Cuando una familia completa dice: bueno, ya somos salvos, gracias a Dios llegó el evangelio a nuestro hogar, a nuestra vida, ya somos cristianos, ya hemos obedecido a Dios en cuanto al bautismo en agua, pues ahora, ¿qué más nos falta? Si somos ya hijos de Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Inmediatamente leemos la Biblia para que la misma palabra de Dios nos vaya guiando sobre nuestra responsabilidad. Cada creyente ha contraído compromisos espirituales. La responsabilidad establece bien al creyente. ¿Qué sucede con la persona que es creyente pero no es responsable? Creo que una persona no se siente segura, pero cuando uno realmente tiene esa bonita decisión, determinación: ahora mi responsabilidad con Dios, conmigo mismo y con el prójimo, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es el área donde yo voy a estar? El versículo que hemos tomado para traer esta palabra, recuerde que nuestro lema es sembrando el evangelio de Jesucristo. Hermanos y amigos, ya estamos a fin de año, ya estamos terminando este mes, ya viene diciembre. Imagínense que terminamos un año y no le servimos a Dios. Terminó un año y no hicimos nada. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de hacer un balance espiritual. Todavía tenemos unos días de este año. ¿Qué puedo hacer en la obra de Dios? ¿En qué me voy a involucrar? ¿Qué voy a hacer estos días que todavía de este año restan para que yo le sirva a Dios? Necesita acercarse al pastor de la iglesia. Necesita acercarse, platicar con él y decirle: pastor, aquí estoy dispuesto o dispuesta, si es mujer, deseo servir a Dios. El pastor inmediatamente le va a decir: bueno, hay necesidad de, número 1, hacer la limpieza del templo. Muchos aceptan porque dice: bueno, pensaba que el pastor no iba a decir otra área, pero el pastor me dice que el templo es necesario mantenerlo limpio. Está bien, aquí estoy dispuesto para hacer el trabajo. En la Biblia encontramos un pasaje bíblico que nos anima a nosotros de la siguiente manera. Dice en el Salmo 100, versículo 2: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Si queremos servir a Dios, necesitamos hacerlo con alegría. Gracias a Dios porque hay elementos en la iglesia de diferentes edades. Qué hermoso es cuando una familia dispone de tiempo y le dice a Dios en primer lugar: Dios, mi responsabilidad es servirte. Mi responsabilidad
es hacerlo con alegría. Mi responsabilidad es hacerlo bien. Señor, dame sabiduría para que pueda servirte, pueda hacerlo con gusto, con alegría. No esperemos que la iglesia va a suplir nuestros gastos. Muchos tenemos la idea, le sirvo a Dios y ¿quién me va a pagar? Voy a hacer esto, pero ¿quién me va a pagar? No pensemos en una economía. Vamos a pensar en servir a Dios sin esperar alguna ganancia. Vamos a sembrar. Primero vamos a sembrar nuestro trabajo en la obra de Dios. Dios va a dar el crecimiento. Llegará el día en que lo que ya iniciamos, lo que ya trabajamos, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dios va a enviar a alguien, Dios lo va a usar para que a través de la persona, la familia, llegue una bendición a nuestra vida. Y nos vamos a sorprender, porque Dios va a suplir nuestras necesidades. Aquella necesidad que tenemos, Dios la conoce, Dios lo sabe muy bien. ¿Qué necesidad tenemos? Si le servimos a Dios con alegría, le servimos a Dios con todo nuestro corazón, nuestro Señor se va a encargar de esa necesidad. Sirvamos a Dios, como dice la Biblia, con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Ahora, para servir a Dios, ¿qué necesitamos nosotros? Vayamos a una cita bíblica más. Vamos a leer en Efesios, el capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer este pasaje bíblico y dice así, Efesios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué precioso pasaje, para que anduviésemos en ellas. Ahora vamos a servir a Dios. Ya estamos dispuestos, estamos listos para servir a Dios. Lo haremos con todo nuestro corazón, porque la palabra del Señor nos dice allá en Efesios 6, el versículo 7, dice la palabra de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esto es importante descubrir en nuestro caminar. Necesitamos servir a Dios de voluntad. Si lo hacemos en el área que nos está tocando, servir a Dios, vamos a creer que Dios se va a encargar, porque le vamos a servir a Dios y lo estamos haciendo de todo corazón. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Cuando la persona, la familia, el joven, la señorita, dispone de su tiempo y permite que ese tiempo lo dedique para Dios, si usted tiene alguna necesidad, Dios se va a encargar de suplir aquella necesidad, porque el apóstol Pablo tiene la experiencia y dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Cuando una persona le sirve a Dios de todo corazón, sin esperar alguna ayuda económica de parte de alguien, si usted le sirve a Dios de todo corazón, Dios se va a encargar de esa necesidad
que usted tiene, porque Dios le está observando, Dios le está mirando, Dios le está contemplando cómo usted realmente se está esforzando para servir a Dios. Hay otra cita bíblica que le va a ayudar mucho. Colosenses capítulo 3, dice la palabra del Señor en el versículo 23 y 24: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¡Qué bendición! Mi responsabilidad, nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros como hijo de Dios. Ahora necesitamos demostrarle a nuestro Dios que anhelamos servirle. Tenemos aquí un ejemplo de parte de los que estamos aquí en esta transmisión de televisión. Mi hermano Hugo tiene su fuente de trabajo, mi hermano Hugo Alberto y su papá Hugo López. Ellos tienen su trabajo. Ellos dicen: voy a dedicarle a Dios la hora de televisión. Cuando le digo a ellos: tú vas a dirigir el día tal y tú vas a dirigir, les digo quién va a dirigir, ellos nunca me dicen no, al menos que tengan un compromiso grande, pero mientras no, hermano, aquí estamos. Lo que estamos haciendo nosotros para sembrar el Evangelio de Jesucristo, lo hacemos con gusto, lo hacemos porque amamos la obra de Dios y traemos la palabra, traemos la enseñanza, y la palabra de Dios va a quedar sembrada, pero Dios va a dar el crecimiento. Dios se va a encargar de nuestras necesidades, Él va a suplir lo que hace falta. Por eso nosotros creemos que somos útiles en la obra de Dios. Tal vez no somos los más importantes, pero somos útiles en la obra de Dios. Dice el texto que acabamos de leer: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hay que hacerlo de corazón. Gracias a Dios que estamos aquí en este canal de televisión. Doy gracias a Dios porque el hermano Agustín Guerrero, Dios lo utilizó para que estemos aquí en televisión. Estaba en esa ocasión en Puebla y recibí una llamada telefónica, y el hermano Agustín Guerrero, que lo conozco de años, me dice: pastor, gusto en saludarle y quiero decirle que hay una barra de pastores en Canal 18 de Cablesur. Le invitamos a que esté con nosotros, y ¿qué le parece si comenzamos? Y empezamos a platicar. Le digo: hermano, regresando de Puebla, claro que sí, vamos a platicar. Ya llegamos, me presenté en la casa del hermano, y el hermano me dijo: hermano pastor, mire, mi anhelo es que usted tome parte en la barra de pastores que tenemos en Cablesur. Y el hermano me platicó cómo estuvo, cómo está todo esto, y le digo: hermano, sí acepto, vamos a trabajar, claro que sí. Dice: hermano, se trata de sembrar la palabra. Le digo: correcto, hermano, por eso me nació en mi corazón ponerle sembrando el Evangelio de Jesucristo. Y gracias a Dios que Dios usó al hermano para estar en este lugar. Y Dios bendiga al hermano Agustín Guerrero, que lo apreciamos, a él, a su esposa, y pues estamos aquí por él. Si el hermano no me hubiera invitado o llamado para esto, yo no estuviera aquí. Pero gracias a Dios, entonces me doy cuenta cómo Dios está usando hermanos que están en un nivel pues alto o bajo, no sé, pero Dios usa ministros para estar en este lugar. Hermanos, es una bendición el estar aquí, no para la fama, no para eso, no para ganancias deshonestas. Estamos aquí para sembrar el Evangelio de Jesucristo. El tiempo que dedicamos lo hacemos de corazón, tenemos compromisos en la iglesia,
terminando de aquí nos vamos al templo, y hermanos, lo hacemos de corazón, y por eso tratamos ahora de lo que estamos recibiendo. Ahora necesitamos compartirlo también con ustedes. No sé, en el área que ustedes han estado trabajando en la obra de Dios, ¿han sentido superarse, mejorarse, prepararse más, estudiar más? Háganlo. Si son maestros de escuela dominical, traten de servir a Dios de corazón. Preparen una buena clase, una buena enseñanza para darle a los niños que ya entienden, para hablarles de salvación. Es necesario que los niños que están en cada área acepten a Jesucristo como su Salvador personal, porque los niños tienen tentaciones, los niños tienen batallas en la escuela donde viven, lo malo existe. Por eso los padres están preocupados de que los hijos no se pierdan, y las familias van a la escuela dominical, y papá y mamá tienen, gracias a Dios, el anhelo de que las criaturas reciban una buena enseñanza, una buena doctrina. Por eso, maestros de escuela dominical, les exhortamos a consagrar su vida, a vivir conforme lo enseña la palabra de Dios. Si ustedes están en el área de maestros de escuela dominical, busquen la promesa del Espíritu Santo, busquen la llenura del Espíritu Santo, para que la enseñanza, para que la palabra que van a sembrar en los corazones de los niños, esa semilla gloriosa, esa palabra maravillosa, nazca, crezca y dé fruto. Por eso usted, como maestro, maestra de escuela dominical, consagre su vida a Dios. Dígale al Señor Jesucristo: ayúdame, Señor, tú eres mi Salvador, y que tu Espíritu Santo sea nuestro guía, nuestro maestro, porque todos los que damos clases en la escuela dominical tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra, porque cuántos miembros de la iglesia no han superado, no han llegado a madurar en lo espiritual. La palabra del Señor nos enseña que cuando nosotros realmente estamos al servicio de Dios, necesitamos saber que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La Biblia nos habla de madurez, y si la Biblia nos habla de madurez, pues vamos a echar mano de la madurez, porque es importante saber que si fuimos llamados para salvación, fuimos llamados para tener un encuentro con Cristo, creo que también somos llamados para servir a Dios. Vamos a servir a Dios. Si usted está terminando su periodo de servir a Dios como líder, usted va a terminar su periodo como directivo de un departamento de la iglesia, sea de varones, sea de mujeres, sea de jóvenes. Bueno, usted termina su periodo, pero no porque termina su periodo de servir a Dios con ese cargo, usted va a decir: bueno, voy a terminar mi año, mis 2 años de servir a Dios, y adiós templo, ya le serví, ya hice planes, ya trabajé, y yo creo que me lavo las manos como Pilato, y el nuevo que entre a ver qué hace. Debe de ser todo lo contrario. El que está saliendo, el que está terminando, el nuevo o los nuevos directivos que están entrando, los que salieron deben de estar como de retaguardia. Bueno, los que vienen, ¿cómo van a empezar? ¿Cómo van a luchar? ¿Cómo van a trabajar? Bueno, los que salieron, vamos a apoyarlos, no a mandar, no, a apoyarlos. Aquí estamos para apoyarles, aquí estamos para que si algo podemos hacer por la obra de Dios, aquí estamos. Hemos adquirido, gracias a Dios, sabiduría, y queremos apoyarles, queremos ser útiles todavía. Antes de continuar de leer una parte de la Biblia, voy a pedirle al hermano Hugo Alberto que nos cante otra hermosa alabanza, y espero que la alabanza le motive, le despierte el anhelo de servir a Dios. Mi hermano Hugo Alberto, con ustedes.
Amén, gloria al Señor. Así vamos a entonar un precioso himno que se titula ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Gloria al Señor. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. Amén, gloria al Señor. Así damos el lugar a nuestro pastor. Bien, gracias a Dios. Vamos a continuar antes de terminar este programa, Sembrando el Evangelio de Jesucristo. Decía a ustedes que queremos darle nuevamente lectura a un pasaje interesante que nos anima a todos para que podamos siempre estar al servicio de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios, el capítulo 12, el versículo 4, 5 y 6. Abra su Biblia, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4, 5 y 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Gracias a Dios. En la Biblia encontramos, fíjese bien lo que la palabra del Señor nos enseña, diversidad de dones. Tenemos diversidad de operaciones, diversidad de ministerios. Si la Biblia nos habla de estos ministerios, ¿cuál de todos lo tenemos nosotros? Hemos notado que dones ministeriales, dones espirituales, dones de servicio están escasos en la iglesia. La Biblia nos dice en el pasaje que leímos al principio, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Tenemos aquí los dones de servicio. ¿Por qué en nuestras iglesias no se ven estos diferentes dones? Porque nos falta más estudio, más enseñanza. ¿A qué se deberá que los dones
no están funcionando en todas las iglesias. Si en la iglesia donde usted asiste se están manifestando los dones del Espíritu Santo, los dones ministeriales, los dones de servicio, es una iglesia completa. Pero ¿qué sucede cuando no hay nada de esto en la iglesia? Lamentablemente nos hemos enfrascado, nos hemos conformado con llegar a la casa de Dios y pues estar ahí, nada más alabar a Dios, cantar y oír la palabra, pero realmente, ¿qué ministerio tengo yo? ¿Qué don me ha dado Dios para que yo le sirva? Gracias a Dios por los líderes que hay en la iglesia, pero unos dejaron de funcionar, lamentablemente por algunos problemas, algunas adversidades. Pero el que tiene un ministerio de parte de Dios no se apaga con frecuencia. Sí, hay batallas, hay problemas, hay dificultades, pero una persona que tiene ministerio de parte de Dios, la persona está activa. Sí, la persona está activa, se enfrenta a las adversidades. Y recuerde que el texto del versículo 11 de Romanos 12 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí tenemos una cita bíblica que nos exhorta para que todos los que tenemos ministerio, los que tenemos don de Dios, los que tenemos algo de Dios, por eso la palabra del Señor dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Hermanos, ¿cuál es la función de usted en la iglesia donde está asistiendo? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función que Dios le ha dado para que esté activo ahí dentro de su iglesia, dentro de la congregación? Usted debe de estar activo. Todos los días debe de estar activo y decirle al Señor Jesucristo todos los días, en las mañanas, en la madrugada, a la hora de platicar con Él: Señor, ¿qué quieres que yo haga este día? Señor, ayúdame a servirte. Señor, yo quiero servirte con todo mi corazón. Recuerde aquel hermoso himno que cantamos, dice: sembraré el evangelio, precioso. Vamos a sembrar el evangelio. Si Dios le ha dado el deseo de predicar la palabra, no espere un púlpito, empiece a predicar la palabra con su vecino, empiece a predicar la palabra con su familia. Hay mucha gente que se está perdiendo y nosotros, gracias a Dios, ya tenemos la experiencia de la salvación, pero hay personas, hay vecinos, hay parientes, hay familiares que no son salvos. Acuérdese de aquel hermoso estribillo que cantamos de hace muchos años. Dice: mensajero del gran rey yo soy. Y dice el estribillo, si dice el estribillo así: yo iré, pues vamos a ir a llevar la palabra. Realmente, si nos consideramos mensajeros del gran rey, y el canto dice: yo iré a los perdidos que no tienen salvación. Ahora que estamos ya viviendo días complicados, difíciles, si Dios le ha dado ese don de hablar la palabra, no se detenga. Mire, aquella mujer llamada, no dice la Biblia su nombre, pero todos la conocemos como la samaritana. ¿Qué hizo la mujer samaritana cuando fue descubierto cómo vivía, cómo era aquella mujer? El Señor Jesucristo, para darle el agua viva a ella, le dijo: ve, llama a tu marido. Ella dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tiene no lo es. Y comienza una plática ahí entre Jesús y la mujer samaritana, o la mujer samaritana y Jesús. Empieza un encuentro, una plática, y aquella mujer, cuando ha platicado con Jesucristo, le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Y comienza la plática muy, muy interesante.
que la mujer, dice la Biblia, dejó su cántaro en el pozo de Jacob y fue corriendo a publicar: hay un hombre que me ha dicho toda la verdad. Hay un hombre y empezó a decirlo. ¿Qué plática habían logrado? Los samaritanos, inquietos por lo que la mujer había dicho, dice la Biblia que los samaritanos le dijeron a la mujer: ya no lo creemos por tu dicho, ahora creemos porque lo escuchamos, lo conocemos, ahora hemos oído la palabra. Imagínese una mujer no bautizada, no cristiana, no miembro de una iglesia, cómo fue y predicó el evangelio a mucha gente de su alrededor. Nosotros los cristianos de hoy en día, ¿qué estamos haciendo por la obra de Dios? ¿Qué estamos haciendo? No estamos sembrando el evangelio. Es que yo no soy pastor, yo no soy evangelista. Por eso le pregunto en esta tarde, antes de concluir esta enseñanza, ¿cuál es la función que usted tiene como hijo de Dios o como hija de Dios? ¿Cuál es su función dentro de la iglesia? Usted tiene que hacer algo por la obra del Señor. El Señor no nos llamó para estar sentaditos en la banca. No nos llamó para solamente cantar ahí. No, nos llamó para algo. Pero usted tiene que decirle al Señor hoy en el servicio, cuando vaya a la iglesia, vaya al templo, dígale: Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi función? Señor, yo quiero ser útil en tu obra, pero ¿cuál es la función que yo tengo? Comience a platicar con Dios, comience a platicar con Dios. El templo debe de estar en buenas condiciones, debe de estar bien pintado, bien arreglado, bien limpio. El templo necesita personal que esté dispuesto, hombres y mujeres, a servir a Dios. Hermanos, hay muchas áreas. ¿Cuántas veces entramos al templo y el foco del templo ya no sirve? Y para nosotros no es importante. Vemos algo que no está correcto, no lo arreglamos. ¿Cuál es nuestra función dentro de la iglesia? Si el templo está en construcción, ¿qué tenemos que hacer nosotros los que vemos a un templo que está en construcción? Gracias a Dios, los templos que son construidos y por muchas manos que son generosas para la obra del Señor, están dando con todo su corazón, lo hacen porque aman la obra del Señor. Cuando una persona ama la obra de Dios, inmediatamente lo que la Biblia nos enseña acerca de dar para la obra de Dios, porque Dios ha salvado mucha gente que tiene posibilidades económicas y la persona se dedica a apoyar la obra. Dice en la Biblia en 2 Corintios, el capítulo 9, el versículo 6 en adelante. Quiero que lea la Biblia, porque si usted es una persona que dice: deseo servir a Dios con mis bienes, bueno, hágalo, trate de apoyar la obra con sus bienes. Si usted es un ingeniero, póngase a las órdenes de Dios. Señor, aquí estoy, Señor, ¿qué puedo hacer? Soy ingeniero, pero ¿qué puedo hacer? O un arquitecto, o un albañil, un carpintero, un fontanero, un electricista. En la obra se requiere de muchos. Por eso ponga usted su vida a los pies de Jesús y Dios se va a encargar de lo demás, porque habrá mujeres que notarán que ya hay varones trabajando en la obra de Dios. Pues mis hermanitas van a decir: voy a preparar un desayuno, la comida, y todos van a ser tocados por el Espíritu de Dios y la obra va a seguir adelante. Pero dice la Biblia, antes de concluir, 2 Corintios 9, versículo 6 en adelante: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre.
y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quien aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Hermanos, sirvámosle a Dios con todo nuestro corazón. Nuestra responsabilidad es servirle a Dios de todo corazón. Amemos a Dios con todas las cosas, sobre todo amemos a Dios, vamos a adorarle y vamos a decirle al Señor, Señor, yo quiero ser parte de esa gente activa, quiero ser un miembro activo dentro del cuerpo de Cristo, quiero obedecer tu palabra, quiero honrarte con mi inteligencia, con mi capacidad, con mis habilidades. La responsabilidad que tengo contigo, Dios, es un compromiso que tengo. Pues hermanos, hemos sembrado el Evangelio de Jesucristo el día de hoy. Que la palabra que han escuchado hoy les ayude a cada uno de ustedes para servir a Dios. Recuerde que Dios nos llama para servirle. Dios nos llamó para salvación, ahora Dios nos llama para servirle. Hoy dígale al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Joven, señorita, niño, niña, hermano, hermana, de diferentes lugares de la República Mexicana y fuera de este país, dígale al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Usa mi vida, Señor, usa mis talentos, usa mi vida, Señor. Doy gracias a Dios por mi sobrina Aurora Amparo, que ella nos está apoyando. Decía, tío, con un granito de arena coopero con ustedes, ya que estás predicando por televisión, de esta manera quiero cooperar. Gracias a Dios por las cortinitas que ella nos ha enviado, gracias porque ella logró subir esta página de la iglesia Betel y su campo y la televisión a YouTube, y pues Dios la usó a mi sobrina para estar en YouTube, así que puede usted suscribirse y puede continuar escuchando la palabra de Dios. Pues vamos a orar y recuerde que el día jueves vamos a tener un tema importante, viva la familia. El día viernes de 4 a 5 tenemos Sembrando el Evangelio de Jesucristo, y el día jueves de 5 a 6 de la tarde, viva la familia. Oramos y dígale a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Usa mi vida, quiero servirte, sea una persona íntegra, sea fiel, persevere en los cultos, busque la promesa del Espíritu Santo y póngase en las manos de Dios. Oramos. Padre, te doy gracias por tu palabra, que la palabra que hemos sembrado el día de hoy quede sembrada en muchos corazones, y que aquellas vidas que escucharon tu palabra hoy se pongan a tus órdenes. Señor, donde ellos se congregan, permite que sean útiles. Usa la vida de todos los que están hoy dispuestos para servirte. Es nuestra responsabilidad servirte con alegría. Dios, muchas gracias por este momento de transmitir en Cable Sur, Señor, tu palabra. Gracias,
y espero que bendigas a todos los medios que se están usando, la vida de nuestro hermano Gabriel, de esta muchachita, Dios, que está colaborando, bendícela y guárdala, y espero, Dios, que podamos continuar trabajando, que la palabra quede sembrada y haya fruto el día de mañana. En el nombre de Jesús, gracias, y que tu Espíritu Santo repose en nuestra vida, ahora y siempre. Amén. Pues amigos y hermanos, Dios les bendiga, y hasta el día jueves, Dios mediante. Dios les bendiga. Vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Sembrando el Evangelio de Jesucristo. Presentó